Ya, el problema dice, por una tubería está circulando agua a 30 grados Celsius con un caudal volumétrico de 800 litros sobre minuto. Y dice que esto es una tubería de hierro galvanizado. Dice que la presión en A es de 400 kilopascales. El punto B está a una altura de 8 metros. También dice que la tubería de 100 milímetros de diámetro mide 9 metros de largo. Y la tubería de 75 milímetros mide 20 metros de largo. Además considere 0.7 de pérdidas menores. Ya, entonces hay que considerar esas pérdidas. Tendríamos entonces 3 pérdidas. ¿Cuáles serían esas 3? Una pérdida hasta ahí y otra pérdida hasta acá. Serían 2 más esa y esa, que son los 0.7 metros de pérdida. Esto fluye desde aquí para acá, genera una pérdida hasta ahí y de acá una pérdida diferente. También hay que agregar esa pérdida con esa pérdida que es 0.7. Tenemos los diámetros que son distintos. La altura en B. La altura en A sería 0. Entonces esa se va a cancelar. ¿Cuál es la pregunta? Se pregunta acá, determine la presión en B. Es decir, la presión acá se está preguntando. Vamos con los datos. Datos. Lo primero que tenemos es el caudal o flujo volumétrico. El caudal es de 800 litros sobre minuto y obviamente es esa cantidad. Bueno, acá se indica que son 800 litros sobre minuto y al dividirlo por 60.000 me ha dado eso. La presión en A, esa está dada, ¿en qué sector la tenemos aquí? Ahí tenemos la presión en A, que son 400 kilopascales multiplicado por 1000, ya que el kilo que representa al 1000 quedaría en 400.000 pascales. La altura en B son 8 metros. Ahí están los 8 metros. El diámetro en A, que sería este diámetro, es de 100 milímetros y en B de 75 milímetros. Ambos dividido por 1000 daría esa cantidad y esa. El largo, cuando el diámetro es de 100, daría 9 metros. Eso lo tenemos ahí. Y el largo, cuando mide 75 milímetros, daría 20 metros. Ahí está. El HL es de 0.7 metros, que es la única pérdida que tenemos hasta el momento. La otra hay que calcularlas. Ya, esto es agua a 30 grados Celsius. Entonces tenemos que ir a la tabla donde aparece el agua a 30 grados Celsius, cuál es la densidad, la viscosidad y el peso específico. Es decir, estos 3 datos se calculan por una tabla. ¿Qué sería esta? A 30 grados Celsius tenemos la densidad, el peso específico en kilonewton, por tanto se multiplica por 1000, lo cual da 9770. Y la viscosidad, que serían 8 por 10 elevado a menos 4. ¿Qué serían los datos que están acá? Según la tabla que tenemos inicialmente, hay un dato que nos muestra que es hierro galvanizado. Entonces, como es hierro galvanizado, la rugosidad vale esa cantidad. Ya, pero esto está acá, miren. Acá. Donde dice hierro galvanizado, tenemos esa cantidad que es lo que está en esa tabla. Entonces, la rugosidad relativa sería el diámetro dividido por la rugosidad. Diámetro de 0,1 metros dividido por la rugosidad. Cuando el diámetro es de 75, también por la rugosidad daría esta cantidad. Ahí tenemos las cantidades de las rugosidades relativas. Entonces tenemos todos los datos. ¿Qué es lo que se pregunta? La presión. Entonces, en nuestro análisis sería de la siguiente forma. Lo primero que tenemos acá sería la ecuación general de la energía, que es esta, en donde
La incógnita es esta. Y hay que calcular, ¿qué cosa? Velocidad en A, velocidad en B. La pérdida. Estas no forman parte del problema. Y esta es 0. ¿Ya? La presión en A la tenemos, el peso específico también lo tenemos. Esto también lo tenemos. Entonces, inicialmente vamos a calcular la velocidad en A y en B con la fórmula de caudal. Después, la pérdida generada en ambos conductos, porque son dos. En ese conducto una pérdida y en ese conducto otra pérdida. ¿Ya? Esta se aplica 2 veces. Entonces, primero, velocidad A y B. Después, el factor de fricción para obtener la pérdida, que sería la siguiente, pérdida en la tubería. Y finalmente la presión en B, porque ya podría calcularla, porque tendría esa velocidad y tendría ese valor. Esa y esa, recordemos que se van a eliminar de la ecuación. Comencemos entonces. Entonces tenemos el diámetro en A, y el área en A no la tenemos, y la velocidad en A menos, porque lo que queremos saber. Entonces vamos a decir lo siguiente, que primero vamos a calcular el área en A, que es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, primero vamos a calcular el área en A, que se obtiene con esta fórmula de acá. ¿Y cómo sería? El área en A es pi dividido en 4 por el diámetro en A. El diámetro en A es esa cantidad, ahí dice. Por lo tanto, el diámetro en A vale ese número, que es 0.1. Y eso lo elevamos a 2. Entonces vamos a decir que el área en A, al ingresar esto en la calculadora, voy a ingresarlo como 0.25 por pi. Todo eso es lo mismo que decir un cuarto. Y eso pues por 0.1 al cuadrado. Al presionar el igual, nos daría 7.8540. 7.8540. Y eso se mide en metros cuadrados. Ya, esto sería el área en A. Teniendo el área en A, ahora puedo calcular lo que es la velocidad en A con la fórmula de caudal, que es área por velocidad. Esto es en A en ambos casos. Entonces acá lo que es esta cantidad, que es el área en A, la puedo pasar dividiendo al caudal o flujo volumétrico. Entonces sería caudal o flujo volumétrico dividido por el área en A. Eso es la velocidad en A. Entonces la velocidad en A va a ser el flujo volumétrico, ¿no es cierto? Que no lo tengo acá como dato, lo olvidé colocarlo, pero vamos a buscarlo al tiro. Y ese valor estaría acá. Sería esa cantidad, que es 0,01333. Entonces está representado con la letra Q, equivale a esa cantidad. Y sería 0,01333 metro cúbico dividido por segundo. Todo eso dividido por el área en A. Y resulta que el área en A es la que recién calculamos, que es esa cantidad de ahí. Entonces esa cantidad que recién he calculado, que es 7.854 por 10 elevado a menos 3. Eso faltó ahí. Al final no noté el por 10 elevado a menos 3 que vieron ustedes en la calculadora. Lo corrijo al tiro. Ya, y da 1.6972 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad en A. Corrijo acá, porque esto al final y al cabo estaba malo. Ya, ahí está con la unidad de medida. Entonces realizamos lo mismo, pero para la velocidad en B. Velocidad en B. Ya, entonces nosotros ahora lo que queremos calcular acá es la velocidad en este sector. Por lo tanto necesitamos ese diámetro, que sería 0.075, y necesitamos el caudal o flujo volumétrico. Y aquí estamos. El desarrollo sería prácticamente el mismo. Primero calculamos el área, pero en B. Y esto es pi cuarto por el diámetro en B al cuadrado. Entonces el área en B es pi dividido en 4 por el valor del diámetro. Esa es la simbología de diámetro y vale eso.
Entonces anotamos el valor que sería de 0,075 metros al cuadrado. Da 4.4179. 4.4179 por 10 elevado a menos 3. Eso es metro cuadrado. Entonces encerramos este resultado. Ya, y después hacemos el mismo procedimiento. Sabemos que Q es igual al área B por la velocidad B. Entonces el área B pasa dividiendo y queda velocidad B. Entonces la velocidad B va a ser lo que es el Q. Que el Q lo tenemos acá, ¿no es cierto? Es esa cantidad. Recuerde que eso es Q. Y vale toda esa cantidad. Entonces toda esa cantidad la colocamos. 0.013333 metro cúbico sobre segundo. Eso corresponde a la unidad de medida de lo que es el flujo volumétrico o caudal. El área, por otro lado, sería este valor. Esa es el área y vale esa cantidad. Entonces, todo eso es el área y todo eso lo reemplazamos acá. Todo lo que está marcado en color amarillo, que sería 4.4179 por 10 elevado a menos 3 metro cuadrado. Espero que alcance a verse la unidad metro cuadrado, ¿ya? No tiene mucha ciencia en la calculadora, simplemente hay que dividir estos dos valores. ¿Ya? Entonces aquí yo lo ingreso a mi calculadora y coloco acá el por 10 elevado a menos 3, ¿no es cierto? Que ya vieron cómo se ingresaba a la calculadora ese procedimiento. Acá serían 3.017. Bueno, 17.3 aproximado. Por 10 elevado a... No, no es por 10. Esto es metros sobre segundo solamente. Casi siempre uno comete el error, como el error que cometí acá yo, de no colocar el por 10 elevado a menos 3. Y generalmente aparece un poco más chico eso. Una solución que se ha corregido con el tiempo en la calculadora Casio. Antes parecía más chico, ahora parece un poco más grande. Ya, entonces tendríamos lo que es la velocidad en B. Con la velocidad en A y la velocidad en B calculada, ya hemos terminado el primer punto. Pasamos al segundo punto, que es calcular el factor de fricción. Pero acá omití algo, no puedo calcular el factor de fricción si no conozco dos elementos. Uno que es el diámetro partido por la rugosidad, que se conoce como rugosidad relativa. Y tampoco puedo calcularlo si no conozco el número de Reynolds. ¿Cuál es la cantidad de número Reynolds? Entonces eso voy a tener que hacer ahora, calcular el número de Reynolds. Calculemos el número de Reynolds para el conducto de 100 milímetros. Ya, para ello ocupamos la velocidad en A. Esto se debe a que estamos trabajando en esta parte. 100 milímetros de diámetro. Punto A, velocidad en A. Bueno, recordemos que estos datos se obtienen por tabla, ¿ya? Y este es el diámetro que estaba hablando recién con la velocidad en A. Ya, entonces el número de Reynolds es la velocidad en A, que la velocidad en A es esa cantidad. Ya, esa cantidad la vamos a copiar acá. Cerramos. Yo he hecho eso. Ahora le toca el diámetro. El diámetro en A es esa cantidad, vale eso. Entonces, vamos por el diámetro. Este diámetro es de 0.1 metro. Después le toca el turno a la densidad. La densidad es S. Por lo tanto, vale todo eso que marqué en amarillo, ya que sería 996 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, y todo eso lo dividimos por la viscosidad dinámica, que está representado por la letra eta. Ya, esa. Entonces acá coloco el valor de la viscosidad dinámica, que es el que está marcado en color amarillo. ¿No es cierto que esto es Pascal por segundo? Recuerde que se ha explicado previamente que lo más probable es que yo no pueda cancelar las unidades de medida porque no cuadra con esa unidad.
Pero si trabajo con kilogramo partido en metro por segundo, sí va a cuadrar la cancelación de las unidades de medida. Porque recuerde que es pascal por segundo lo mismo que esa otra unidad, que es kilogramo partido por metro por segundo. Entonces, número de Reynolds. En calculadora, primero usted va a ingresar una fracción. Va a escribir el 1.6972 por 0.1 por 996. Y eso va a bajar acá y va a escribir 8, esa tecla, y con esa eleva a menos 4, que sería 211, 301.4. Recuerde que el número Reynolds no tiene unidad de medida. Y pasamos al número Reynolds, pero ahora para esta otra parte de la tubería, esta parte de acá, vincula el diámetro y la velocidad en B. Que el diámetro es esa cantidad en metros, sería 0.075 metros. Bueno, el número de Reynolds lo calculamos con esta fórmula como hemos visto previamente. Para ello, debemos entender lo siguiente. Debemos entender que la velocidad en B, que es esa, vale esto. Entonces vamos a colocar que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad en B, que va a ir acá. Esa velocidad es lo que está marcado de color amarillo, que es el número que están viendo ustedes. Después dice que se multiplica por el diámetro en B. El diámetro en B es esa simbología. Y ese diámetro equivale a esa cantidad. Entonces, le toca el turno a esa. Como esa que la velocidad en B es eso, lo debo multiplicar por el diámetro en B acá, en ese sector. Y vale lo que está marcado de color amarillo, que es 0.075 metros. Después, por la densidad, que se saca por tabla. Y la densidad está ahí. ¿Y qué vale esa cantidad? Entonces la colocamos acá. Y vale 996 kilogramos metro cúbico. Todo eso queda dividido por la viscosidad. La viscosidad es esa. Está acá la letra. Equivale a ese número. Entonces, en este sector de acá, vamos a colocar la viscosidad, puesto que ahí está, ¿no es cierto? Entonces escribimos acá. Y es esta cantidad, que es 8 por 10 elevado a menos 4, y esto es pascal por segundo. La misma explicación que vi antes, que todas las unidades se cancelan, pero esto no debe estar en pascal por segundo. Ingresamos en la calculadora de la misma forma, una fracción, escribimos todo lo de arriba, lo multiplicamos por 0,075 por 996, bajamos y abajo escribimos 8, y con la tecla por 10 elevado a x o e expo aparece el por 10 y elevo al menos 4, automáticamente queda esto elevado. Nos da un número de Reynolds que es de 281.740.39. Esto no tiene unidad de medida y sería el número de Reynolds. Bueno, el factor de fricción en esta parte primero, ahí. Necesitamos el diámetro, pero eso en metros sería 0.1 metro. Necesitamos por tabla, que ya lo extraje acá, porque acá está la rugosidad. Y al dividir el diámetro en la rugosidad da esa cantidad, que es la rugosidad relativa. Necesitamos el número de Reynolds, que eso ya se calculó. Avanzamos acá. Y acá tenemos el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds estaría acá, el que necesito este. Y listo. Y ahora puedo ir a esta parte donde estoy resolviendo, en esta parte de acá. Entonces, hay una fórmula para el factor de fricción, que como la vimos era esta. Era 0.25. Y todo esto dividido por algo bien grande, la fórmula, que dice que es logaritmo en base 10
de 1 dividido por 3.7 por la rugosidad relativa más 5.74 dividido el número de Reynolds elevado a 0.9. Cerramos y cerramos el primer paréntesis y eso al cuadrado. Listo, esa es la fórmula. Entonces pues se reemplaza solamente. Entonces sería el factor, sería el 0.25. Todo esto dividido por logaritmo en base 10, ¿no es cierto? De 1 sería 3.7 y eso por la rugosidad relativa. Ya, la rugosidad relativa es esta cantidad. Eso es. Entonces, ese es el número que vamos a reemplazar, que es 6.6667. Más, después viene 5.74. Todo eso dividido por el número de Reynolds. Y el número de Reynolds es esa cantidad. Entonces, el número de Reynolds sería 211.301.4 parece ahí, y eso elevado a 0.9. Cerramos y cerramos el otro y eso elevado a 2. Entonces, el factor sería ingresando todo esto a la calculadora, que sería 0.25, después paréntesis logaritmo en base 10, fracción sería 1 partido en 3.7 por 666.67 más fracción 5.74 y abajo el número reino, que son 211.301.4 y eso elevado a 0.9. Cerramos el primero y ese va elevado a 2. Presiono el igual y da 0.02292. Ya, ese sería el factor. ¿Cuál sería el otro factor? Porque hay otro. Ya, aplicamos lo mismo, solamente que el número de Reynolds acá es esta otra cantidad. Porque esta es la otra tubería. Es la tubería de acá. Tiene otra velocidad, que es la velocidad de V, por lo tanto, otro número de Reynolds. Y otra rugosidad, porque rugosidad relativa hablo, porque el diámetro es distinto. Que esa rugosidad está acá, pues esta. Y estaríamos aquí trabajando. Entonces reemplazamos acá. Sería el factor, sería el 0.25 y esto sería paréntesis. Estoy trabajando aquí en esa parte, ¿no es cierto? Después viene el logaritmo en base 10, un paréntesis. Después acá viene el 1, viene lo que es una fracción. Vamos a tirar lo que esto es más largo. Y vendría lo que es el 3.7 multiplicado. Y acá viene el primer valor a reemplazar, que está acá, que vale esa cantidad, a resolverlo. Eso vale. Entonces esto es lo que reemplazamos acá nosotros, que sería 500. Entonces al continuar acá viene un más ahora. Y después esta es parte de la fórmula, que es 5.74. Todo eso lo dividimos. Y acá tendríamos el número de Reynolds. Vamos a estirar esto un poco. Ahí. Entonces el número de Reynolds, que es eso, está acá. Y vale toda esa cantidad. Entonces esa cantidad la coloco acá, que sería 281.740. Es decir 281.740. Y eso lo elevamos a 0,4. Entonces, ahora empezamos a cerrar estos dos paréntesis de acá. 1, 2. Y después resulta que dice la fórmula que se debe colocar el 2 aquí como exponente.
Entonces acá ingresamos esto a la calculadora de la misma forma. Podemos modificar, editar lo que teníamos antes y cambiar lo que es el número de Reynolds, que sería el 281,740, ¿no es cierto? Y puedo cambiar acá yo lo que es la rugosidad relativa, que sería solamente 500. Y ahí daría 0.02421. 0.02421. Y aquí tendría la otra solución. ¿Cómo sería en el diagrama de Moody? Que lo tengo preparado. Aquí lo tengo. Entonces, el primero, nosotros entramos con 666. ¿Ya? Entonces, si agrando esto un poquito, yo debería ingresar ahí. Imagino que ahí están 666 aproximados. Entonces me voy desplazando lentamente y aquí me empiezo a montar sobre esta curva. Esa curva que viene ahí, como que la empecé a subir hasta que choque con esa línea verde. Esa línea verde que está ahí, si la seguimos acá, aquí es el 2.1 por 10 elevado a 5. Que recordemos que el número de Reynolds para el primer conducto era de 211.000, algo así. 211.301. Ya, entonces aquí voy por la línea de azul un poco más oscura, ya lentamente, y llego a este valor, a un 0.0224 llego yo aproximadamente, porque obviamente aquí tendría el 0.221, 0.021, ahí justo estaría el 0.022, entonces está un pelín más arriba que eso. Entonces aquí obviamente hay un problema de interpretación con la fórmula, una pequeña tolerancia que existe entre la fórmula y el diagrama de Moody. De hecho la otra es más asertiva, que si la otra nos damos cuenta acá, la otra entrábamos con 500, sigo esa línea de color rojo, bueno aquí está, aquí un poco desviada, un poco hacia arriba, pero no importa, porque yo cuando me subo a la gráfica, que me subo acá, esa es la gráfica que me estoy subiendo, recién viene el número de Reynolds acá, que el número de Reynolds está acá, en esa línea está el número de Reynolds. Entonces este sería un 2.8 por 10 elevado a 5. Aproximadamente ahí estaría el 2.8. Bueno, a simple ojo, ¿no? Lo subimos y justo en este punto es donde choca con esa curva que viene de acá, que es en la cual yo la tomé por el valor de la rugosidad relativa. Y aquí me desplazo hacia acá. Acá tenía el 0.0224. Acá tengo el 0.023. Por lo tanto, aquí está el 0.024. Está un pelín más arriba, por lo tanto, yo lo coloqué el 0.0242. Y el factor que daba por la fórmula era 0.02421. Bastante más cerca que el de acá, ¿no? Ya, vamos a calcular la pérdida que hay en el conducto de 100 milímetros. Entonces, si yo voy acá, estoy hablando yo de ese conducto. Y otro valor que necesitamos para la pérdida es el diámetro, S. También necesitamos la velocidad, que la calculamos más adelante. Ya, necesitamos esa velocidad, que es la de nada. Y también necesitamos el factor, que es el que recién calculé. Bueno, aquí están los datos, lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, el HL, factor, esa cantidad. Entonces, esa cantidad la reemplazamos. 0,0229.
Ya, entonces aquí va el largo. ¿Qué es eso? Que eso es 9 metros. Y abajo el diámetro, que sería esa cantidad, sería 0,1 metro. Cerramos. Por la velocidad al cuadrado, la velocidad sería esa. ¿Qué es eso? Anotamos que es 1.6972 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado. Y eso dividido por 2 por 9.81. Esto en metros sobre segundo, que es la aceleración de gravedad. Entonces, si ingresamos esto en una calculadora, y esto daría en metro, porque acá se cancela metro con metro, acá se cancela ese metro con uno de estos metros, porque este quedaría al cuadrado, igual que ese segundo, se cancela el segundo cuadrado con el segundo cuadrado, entonces esto queda en metros. La calculadora sería 0.0229 por fracción 9 dividido en 0.1 por la velocidad, que es 1.6972 al cuadrado, dividido en 2 por 9.81. Presionamos al igual y obtenemos 0.3026. Y pasamos ahora a la pérdida del otro conducto, que es de 75 milímetros. Y se hace de la misma forma. Cambia la velocidad, cambia el factor, cambia el largo, porque ahora es 20 metros de largo. El diámetro, la velocidad es 3.017, todo eso lo hemos calculado ya. Entonces sería HL, esto es en B. Yo coloqué en B, pero es la tubería de 75 milímetros. El factor primero, que es S, está representado por ese número, que es 0,02421. Y eso por una fracción, estoy hablando de toda esa fracción, donde tiene el largo arriba, que tiene 20 metros. Y abajo tiene el diámetro, que es ese. Estaría representado entonces por ese número, que es 0,075 metros. Ya, entonces aquí primero colocamos la velocidad, que la velocidad sería al cuadrado. Ahí está. Vale eso, que es 3.017 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo eso 2 por la gravedad. Es decir, la aceleración de gravedad, que no está dentro de los datos, porque es una constante. Bueno, en la calculadora sería 0.02421 por 20, y esto dividido en 0.075 por el 3.017, ese va elevado a 2, dividido en 2 por 9.81. Ya, y eso da 2.995. 2.9951 metros. Bueno, ahora hay que calcular la pérdida total, que son 3. ¿Por qué digo que son 3? Porque hay una que está acá, que esta, que hay que considerarla, que es la pérdida en ese lugar y en este de acá, más las dos que calculamos recién. Entonces las tengo aquí, esa y la que estaba recién en el encabezado. Hay que sumarlas. 0,3026 metros, 2,9951 metros, más el 0.7 metros. Entonces, al sumarla, sería 0,3026 más 2,9951 más 0.7. Sería 3,9977. Eso se mide en metro.
la encerramos como la pérdida total. Y ahora pasamos a la última parte, que es calcular la presión en B, que esa es la incógnita. Porque si volvemos al problema, dice que hay que calcular la presión en el punto B. Acá. Ya. Entonces, para ello tenemos que emplear la siguiente ecuación. Bueno, primero acá tenemos los datos, que ya lo hemos visto anteriormente. Recuerden que este se calculó por tabla. O sea, la tabla entre cosas y datos. Entonces aquí hay algunas cantidades que son 0. Por ejemplo, el ZA es 0 porque está el sistema de referencia. Y estos son 0 porque no se nombra en ninguna parte. Entendiendo que esa es la incógnita, lo vamos a dejar solamente a él de este lado. Y vamos a ordenar esto. Vamos a escribir PA dividido por el peso específico, más la velocidad A al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Este de acá lo vamos a pasar restando. Entonces quedaría menos la velocidad B al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Este lo bajamos. Menos HL. Este lo pasamos restando, que sería menos ZB. Y esto sería la presión en B dividido por el peso específico. Bueno, aquí podemos hacer algo bien interesante, que es una resta de fracciones. Recordemos que para restar estas fracciones, yo voy a conservar el denominador, que sería B, y los numeradores se restan. Entonces puedo aplicar eso mismo acá. Mantengo el PA partido del peso específico y esto queda como velocidad A elevado a 2 menos velocidad B elevado a 2. Y todo eso lo divido por 2 veces gravedad. Menos HL menos ZB. Eso es presión en B partido por el peso específico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esto por separado. Entonces yo voy a calcular estas cosas por separado. Primero voy a calcular esa. Y voy a llegar a un número esto, que sería PA partido por el peso específico. Entonces el PA es eso y vale esa cantidad. Vale todo eso. Entonces serían los 400.000 pascales. Y eso lo vamos a dividir por el peso específico. Y el peso específico está acá. Vale ese número. 1770 newton metro cúbico. Si yo hago la división de esto, de 400.000 dividido en 97770, eso me da 40.94 metros. Y repito lo mismo, pero con esta que está acá, que sería con esta. Toda esa. ¿Y dónde está esa? Tendría que trabajar con la velocidad en A primero, menos la velocidad en B al cuadrado, dividido por 2 veces la gravedad. Entonces, la velocidad en A es la que tenemos marcada ahí en amarillo, que es 1.6972 elevado a 2 menos la velocidad en B, que es esta de acá, 3.0173. 3.0173 también elevado a 2. Todo esto lo divido por 2 veces la gravedad, que es 9.81. Si ingreso todo eso en una calculadora, primero ingreso la fracción, sería 1.6972 elevado a 2 menos 3.0173 elevado a 2. Bajamos y sería 2 por 9.81. Es menos
3172. Ya. Pasamos a la otra, que sería el HL. Bueno, el HL solamente tenemos que recuperarlo nomás. Que se está listo, no hay que desarrollar nada, está calculado. Que esa es la HL total. Que el HL total sería esa cantidad. Entonces, el HL total es 3.9976. Y después le toca al HB, que también es un dato. Y el HB son 8 metros. Ahí está, 8 metros, ¿no es cierto? HB 8 metros. Y el otro es el ZB, ese. Y ZB son 8 metros. ZB 8 metros. Estamos listos, entonces pues copiamos esto y vamos reemplazando solamente. La ubico acá para reemplazar. Entonces empezamos primero reemplazando el 40.94. Es el primer valor que reemplazamos cuando aparezca esa simbología. Y ahí aparece la simbología y reemplazamos el 40.9417 metros. Más. Después cuando encontremos toda esa fracción lo que vale. Y está acá, ahí está. ¿Y qué es lo que vale? Esa cantidad. Que en este caso sería menos 0.3172 metros. Menos el H total. El HL total, que es esto. Que sería 3.9976 metros. Después menos el HB, que vale 8 metros. Y es igual al PB partido por el peso específico. Y el peso específico está arriba. Resulta que el peso específico es eso. 9.770. Entonces empezamos a resolver todo esto de acá. Todo esto acá lo ingresamos en la calculadora. Sumar y restar nomás. Serían 40.9417 menos 0.3172 menos 3.9976 menos 8. Y eso me daría 28.6269. Ya, entonces sería 28.6269 igual a la presión en B dividido por 9.770. Y eso pasaría multiplicando. 28.6269 multiplico por 9.770. Eso es la presión en B. Por lo tanto, la presión en B nos da 279.684 pascales. Por lo tanto, la presión en B sería de 279.684 pascales. Y ese es el resultado final. Y así hemos terminado.